Y bueno, pues para iniciar los trabajos de la primera ponencia del día de hoy, tenemos aquí al enfermero Felipe de Jesús López Díaz. Él es posttécnico en cuidados intensivos en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y Tijuana. Especialidad en cuidados intensivos en la Universidad de Nayarit y TEC Nayarit. Adscrito a terapia intensiva en el Hospital CIMSA Internacional y Hospital General de Tijuana. Creador de contenido digital con más de 100,000 seguidores en el canal Enfermería en Corto. Secretario del Colegio de Enfermería en Cuidados Intensivos y paciente en estado crítico de Baja California. Él viene con la ponencia el día de hoy, monitoreo neurológico, innovaciones tecnológicas en el manejo del paciente neurocrítico. Démosle por favor un fuerte aplauso. Hoy me toca hablarles sobre el monitoreo neurológico en el paciente, obviamente neurocrítico. Este tema, en general, el paciente neurocrítico, es un tema que me gusta y me apasiona mucho. Es el tratar este tipo de pacientes me llena de satisfacción, sobre todo cuando ves que el paciente entra con un traumatismo craneoencefálico severo, cuando ves que entra con un EBC hemorrágico, con un estatus epiléptico refractario, y ves que con todos los cuidados que se le realizan, el monitoreo neurológico, los cuidados de enfermería y todo lo demás, junto con todo el equipo multidisciplinar, ves que el paciente sale adelante, ves que el paciente sale y con el mínimo de secuelas. Eso me llena de satisfacción, porque recordemos que en la terapia intensiva no solamente se trata de salvarle la vida al paciente, sino es de salvarle la vida y ver cómo va de nuevo ese paciente a quedar para la sociedad. Es evitar el mayor, que haya menos secuelas posible. Y el neurológico, el paciente neurocrítico está muy propenso a secuelas, porque recordemos que el cerebro pues es uno de los órganos principales del cuerpo humano. Para empezar a hablar sobre el paciente neurocrítico, pues las enfermedades neurológicas agudas suponen una de las principales causas de morbi-mortalidad en los países desarrollados. Sobre todo el traumatismo craneoencefálico severo es el número 1. ¿Por qué? Porque andan sin casco en las motos, porque no usamos el cinturón de seguridad, o si estamos trabajando, por ejemplo, en la construcción, no usamos las debidas medidas de protección adecuadas, sufrimos accidentes, y pues el traumatismo craneoencefálico es una de las principales causas de morbi-mortalidad actualmente. Las enfermedades cerebrovasculares agudas del traumatismo craneoencefálico son el primer motivo de muerte y discapacidad en nuestra población. ¿Quién ha atendido a un paciente neurocrítico en su vida? Levante la mano. Muchos, ¿no? ¿Y cómo quedan esos pacientes al final? ¿Traqueogastro? Muchos pacientes. Me atrevo a decir que más de 5 pacientes de 10 van a quedar con algún tipo de secuela. ¿Por qué? Porque a lo mejor al llegar a la sala de urgencias omitimos algo, y recordemos que el tiempo de cerebro en estos pacientes, y entre más tiempo pase para que se les realice una tomografía, entre más tiempo pase para que se realice alguna intervención quirúrgica, mayor va a ser las secuelas que va a presentar estos pacientes. Dentro del monitoreo multimodal en el paciente neurocrítico, la monitorización tiene como objetivo la prevención de lesiones cerebral secundaria al paciente neurocrítico. Este consiste en una obtención de información del estado cerebral mediante dispositivos completamente que tienen valor clínico. Por ejemplo, como el catéter de presión intracraneal, que ahorita se los voy a mostrar, que es el gold estándar, sobre todo en el paciente traumático neurocrítico, porque podemos medir la presión intracraneal de manera real con un monitor, pero tiene sus ventajas y sus desventajas. Estos pueden ser, dentro del monitoreo multimodal, puede haber monitoreo invasivo y no invasivo. ¿Quién ha tenido un paciente con un monitoreo neurológico invasivo, como el catéter intraventricular? Que levante la mano. 1, 2, 3. Es algo que no nos va a tocar mucho,
¿Debido a qué? Para empezar, si cae en el sector público, no hay nada de esto. Y el monitoreo no invasivo como este cuesta $1. Entonces, somos muy pocos los que hemos manejado este tipo de catéteres intraventriculares. Esto los pone obviamente el neurocirujano, pero parte de los cuidados de enfermería en el paciente neurocrítico es valorar y ver los niveles de presión intracraneal que tiene el paciente en ese momento. Para eso se coloca. También se puede colocar para drenar líquido cefalorraquídeo, etc. La medición de la presión intracraneal es la más utilizada en pacientes neurocríticos. Es el gold estándar, es el estándar de oro, sobre todo en los pacientes con traumatismo craneoencefálico severo, ¿sí? Porque nosotros vamos a medir la presión intracraneal. Obviamente el catéter tiene que estar bien colocado. Intraventricular es el más utilizado y es el más fiable también, porque si está en una zona donde no debe de estar el catéter, nos va a dar una medición errónea de la presión intracraneal. Vean cómo el cerebro tiene un 80% del volumen total, siguiendo con el 10% y el 10% entre líquido cefalorraquídeo y sangre. ¿Para dónde creen que se va a ir? En caso de que este paciente sufra un traumatismo craneoencefálico o haga una ruptura de aneurisma, ¿hacia dónde se va la sangre? Si está el cráneo, no tiene salida de la sangre, ¿qué va a pasar? Aumenta la presión intracraneal. ¿Y qué va a pasar? El cerebro se va a herniar y cuando el cerebro se hernia, ese paciente muy posiblemente vaya a fallecer. Los valores normales de la presión intracraneal oscilan entre 5 a 15 milímetros de mercurio, va a depender de la literatura en la cual lo lean. Es por eso que tenemos que conocer los valores normales de presión intracraneal, porque de nada sirve, y bien lo comentaba ayer René, cuando en el monitoreo cardíaco, de nada va a servir tener la última tecnología si no sabemos ni siquiera cuánto es lo normal. A lo mejor puede tener el catéter de presión intracraneal invasiva, y puede estar el paciente con 30 de presión intracraneal, pues tiene 30, pero si yo no me sé los valores normales, pues va a seguir teniendo 30 y no vamos a actuar. Uno de los principales objetivos de la medición de la presión intracraneal es actuar en el momento que nosotros detectemos algún signo o un síntoma de elevación de la presión intracraneal. ¿Como cuáles? El manejo de las soluciones hipertónicas, el manitol, darle medidas de neuroprotección. Esto es uno de los pocos casos en el cual los pacientes van a estar completamente sedados. Ahí sí está justificado ponerle la sedoanalgesia que ustedes quieran, obviamente en base a un peso predicho del paciente. ¿Por qué? Porque le tenemos que dar un descanso al cerebro, dejar que ese cerebro se recupere. Y obviamente, si el paciente requiere de una intervención quirúrgica, interconsulta con neurocirugía y que lo metan a una craneotomía descompresiva, que le quiten un pedazo de cráneo y que dejen que ese cerebro tenga más espacio para que se logre desinflamar. Y para eso es la sedoanalgesia, RAS de -4, -5. El paciente debe estar completamente inmóvil. Estos pacientes también no se deben de aspirar. Ningún paciente se debe de aspirar por rutina. Es muy indicativo de cuándo hay que aspirar. Si se ven las gráficas del ventilador con secreción, pues hay que aspirarlo. Pero estos pacientes van a estar completamente inmóviles de 24 a 72 horas, como mínimo, ¿sí? Para darle chance al cerebro de que se desinflame. Entonces, hay otra medición muy importante que también va a influir la presión intracraneal o los valores de la presión intracraneal, que es la presión de perfusión cerebral. El cerebro funciona obviamente con sangre y nutrientes, pero para sacar la presión de perfusión cerebral, que es lo que el cerebro necesita para perfundirse y funcionar adecuadamente, es de 60 a 70 milímetros de mercurio. ¿Y cómo se saca la PPC o la presión de perfusión cerebral? Simplemente es la presión arterial media menos la PIC. Eso te va a dar una presión de perfusión cerebral. Entonces, esa es la importancia de tener el monitoreo invasivo con un catéter intracraneal para saber exactamente cuánto trae de presión intracraneal. Y obviamente, yo creo que en todos los hospitales tenemos para medir la presión arterial. Entonces sacas la media, por eso es tan importante la presión arterial media. Entonces, PAN menos PIC es igual a PPC.
Cuando tengamos un paciente neurocrítico que tenga, para medir la presión intracraneal, hay que verificar la PPC por hora, ¿sí? Porque si hay un aumento, una disminución de la presión de perfusión cerebral, ese cerebro no está recibiendo adecuadamente sangre ni nutrientes. ¿Y qué va a pasar? Ese cerebro también se va a morir. Es por eso la importancia del neuromonitoreo. Y ahorita más adelante, ya que miremos el monitoreo no invasivo, vamos a ver cómo podemos medir de una forma quizá no exacta, pero sí es fiable y no es invasiva, como es la medición de la vaina del nervio óptico, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Esos son los lugares en donde el catéter de presión intracraneal se puede colocar. El gol estándar es intraventricular. Eso obviamente lo mete un experto, que es el neurocirujano. Y este es el catéter de presión intracraneal, ¿sí? Este se puede utilizar, como ya bien les mencioné, para también en caso de que ya le des todas las medidas de neuroprotección, ya lo sedaste, ya tiene buena analgesia, incluso le diste bloqueo neuromuscular, ya lo operaste, le quitaste un pedazo de cráneo y la presión intracraneal sigue elevada, ¿qué va a pasar? Tenemos que hacer un drenaje de líquido cefalorraquídeo para darle un descanso y que el cerebro se empiece otra vez a desinflamar. También podemos hacer eso mediante un catéter de presión intracraneal. A grueso modo, ¿qué vamos a ver nosotros en las ondas del monitor de presión intracraneal? Esa es otra, porque es como la línea arterial para la presión invasiva. Sí, te puede estar dando algún número, pero te tiene que dar una cierta morfología el monitor, y ahorita vamos a ver los diferentes tipos de monitores. ¿Con qué quiero que se queden de todo este revoltijo que hay? En el monitor se va a ver más o menos así, ¿sí? Muy parecida a la onda de la presión arterial invasiva. Pero ¿cuál es existen dos ondas que nos van a dar indicativo de que es patológico o no patológico. Por ejemplo, así de sencillo. Cuando vean la línea P2 más arriba que P1 y P3, tiene elevación de la presión intracraneal de este paciente. Obviamente esto te va a dar un dato numérico. Aquí no sabemos cuánto tiene de presión intracraneal, pero para eso tienes tú un valor numérico. Aquí tenía 36 de presión intracraneal. Sabemos que está y tiene hipertensión intracraneal. Podemos tener nosotros el mejor monitoreo neurológico, trabajar en el mejor hospital de neurocríticos del país, del mundo. Pero si nosotros omitimos la valoración clínica del paciente, yo siempre digo, clínica manda. Lo puedes tener con todos los monitores del mundo, pero nunca dejemos de lado valorar al paciente. Nunca dejemos de lado valorar algo tan sencillo como son las pupilas. Las pupilas te van a dar un indicativo muy certero de lo que podría estar pasando a nivel cerebral. Si el paciente tiene anisocoria y no tienes un monitoreo neurológico, ¿qué te va a indicar la anisocoria? Que algo está pasando en el cerebro, ya sea que sangró el paciente, ya sea que se elevó la presión intracraneal por lo que tú quieras. Entonces, tiene anisocoria el paciente, ¿qué onda? Le aumentamos la dosis de hipertónica, le aumentamos la dosis de manitol, lo dormimos más, ¿qué hacemos? Interconsulta con neurocirugía, a lo mejor empezó a sangrar de nuevo, etcétera. ¿Y qué nos cuesta valorar pupilas? Nada, es gratis. Abrimos los ojos, sacamos la lámpara, no nos tardamos ni 10 segundos tardamos en valorar pupilas. Es por eso que tenemos que nosotros tener juicio clínico y valorar al paciente. Otra, monitor básico en donde sea hay. Existe algo que se llama la tríada de Cushing. Si el paciente es hipertensa y se bradicardiza, téngalo por seguro. Y si es neurocrítico, que algo está pasando a nivel cerebral. El cerebro está herniándose y si no actuamos rápidamente, ese paciente va a ser muerte encefálica. Este también es la monitorización intraventricular y tiene una bolsa de drenaje. Esto obviamente del drenaje, ya sea que el neurocirujano lo valore por turno o diariamente y vea que en base a la morfología o
el número de, si la presión intracraneal está elevada, ¿sabes qué? Pues hay que drenar líquido cefalorraquídeo para ver si podemos disminuir la presión intracraneal. Nos puede servir este transductor para medir la PIC, para tratar la hipertensión intracraneal mediante drenaje del líquido cefalorraquídeo, y también hay algunos más nuevos que te miden la temperatura como tal. El problema es que es sumamente invasivo y obviamente, como todo, hay riesgo de infección. Este transductor, yo siempre a mis estudiantes o a mis pasantes les digo, ¿por qué el paciente tiene que estar de 30 a 45 grados la cabecera? Tiene un porqué. Y más si son neurocríticos. Ayer lo explicaban, que para evitar que se haga microaspiraciones, que se broncoaspire el paciente, pero en este caso, el mantener una cabecera de 30 a 45 grados está clínicamente demostrado que no va a aumentar la presión intracraneal. Si yo pongo a este paciente abajo de 25 grados y más abajo, ahorita les voy a enseñar un video muy sencillito donde van a ver que con el simple hecho de bajar la cabecera de la cama, la presión intracraneal se eleva. Entonces, eso es parte de nuestros cuidados. Y como les digo, estos pacientes de 24 a 72 horas sedados profundamente. Y el transductor se coloca a la altura del pabellón auricular. ¿Para qué? Para que sea una medición más exacta de la presión intracraneal. Es como la línea arterial, si tú la colocas más abajo te va a dar una cifra, si la colocas más arriba el transductor te va a dar otra cifra. Por eso que tiene que estar a la altura del pabellón auricular. Estos son los diferentes tipos de monitores. No me paga nada el Camino, como dijo mi amigo, Camino. Esa es la marca es la marca más común y utilizada, y la única que me ha tocado ver a mí, que es ¿sí? Vean cómo aquí ya se ve una morfología muy parecida a las imágenes que les mostré. Y estos son los diferentes tipos de monitores que van a poder observar en algún momento si están en un hospital donde tengan, incluso en los hospitales privados. Ver esto es muy raro, muy sumamente raro. O te ponen muchas trabas, que porque es muy caro, que porque acá, que... Entonces, estos son los monitores pues, más utilizados y los que más van a ver en los hospitales. Otro de los diferentes tipos de monitoreo invasivo es medir la presión tisular de oxígeno. Este también va a ir mediante un dispositivo invasivo en el cerebro y te va a medir la presión tisular de oxígeno a nivel central, y también tiene la bondad de que te va a medir la temperatura central. Y vemos que es mucho mayor la temperatura central a la temperatura axilar. En este caso varía desde los 38 a los 40 grados en personas sanas, ¿sí? Entonces, estos catéteres se colocan normalmente en el lóbulo frontal, en la zona de las arterias cerebral media y anterior. Los valores inferiores a 20 de oxígeno tisular central se consideran patológicos. Quiere decir que el cerebro está muriendo y hay una hipoxia a nivel central. Este tipo de neuromonitoreo, si el de la presión intracraneal no lo hemos visto, yo creo que menos. ¿Por qué? Porque lo único que mide va a ser eso, que es sumamente importante, sí, pero no va a medir la presión intracraneal. Entonces, o le vas a poner la presión para medir la presión intracraneal o para medir la presión tisular de oxígeno. Yo creo que yo preferiría poner para medir la presión intracraneal en ese caso. Otro de lo invasivo es la microdiálisis cerebral. También no es muy utilizada porque, aparte de costosa y sumamente invasiva, te va a dar solamente estos valores a nivel central: glucosa, piruvato, lactato, glutamato y glicerol. Es la única función que va a tener la microdiálisis cerebral, y aparte no es muy común conseguir este tipo de neuromonitoreo. ¿Qué creen que va a tener un paciente con muerte cerebral? En estas ondas, cuando ya el paciente tenga muerte cerebral, van a estar con una sistolia prácticamente, líneas planas.
entonces no va a haber actividad eléctrica, y si no hay actividad eléctrica, no hay paciente. El paciente va a estar vivo por el ventilador mecánico, pero cuando ya le piden un electroencefalograma a un paciente neurocrítico, que ya tiene 3, 4, 5 días sin sedación, sin nada, y el paciente lo cambia de modalidad ventilatoria del ventilador y no respira por sí solo, lo aspiras y no hace reflejo de oxígeno, le jalas el tubo, no tiene reflejo de tallo, le piden electroencefalograma. Dependiendo de lo que diga el electroencefalograma, sabes que este paciente tiene muerte cerebral. No tiene idea la cantidad de pacientes con muerte cerebral que hay en la ciudad, que podrían ser muy buenos candidatos de órganos. Pero ¿qué pasa? No tenemos la cultura aquí en México de donación de órganos. Pacientes muy jóvenes que se accidentan en motocicleta y que podrían darnos muchos órganos, pues se desperdician y se van con Jesús o para allá para abajo también. Entonces, si la muerte encefálica no va a marcar nada de actividad eléctrica, ¿sí? Para eso se utiliza, y para estatus epiléptico. Hay pacientes con estatus epiléptico refractario. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente ya lo sedaste completamente, ya le estás dando medidas anticonvulsivas, ya le estás dando fenitoína, le estás dando levetiracetam, le estás dando el anticonvulsivo que tú quieras, y el paciente está sedado, ¿sí? Ya le pasaste la fenitoína y todo, pero si le hacen un electroencefalograma al paciente, sí, no se va a mover, pero a nivel central, convulsiones, convulsiones, convulsiones. Ese es un estatus epiléptico refractario. Entonces, esto le va a servir a los médicos para ver el paso a seguir en los estatus epilépticos refractarios y aumentar la dosis de ciertos fármacos o cambiarlos. En los estatus epilépticos refractarios indican mucho tiopental, pero ese ya no lo van a encontrar ni en la luna, yo creo. No hay en todo México, no hay tiopental. Se los digo porque hace poco acabamos de tener un paciente que necesitaba tiopental y no encontraron por ningún lado. Otro es, y ayer lo mencionó el doctor Flores, que casi le tiraba yo, hey, mañana voy a decir eso yo, que es el Doppler transcraneal. Fácil. ¿Qué es el Doppler transcraneal? Es un ultrasonido de las arterias principales cerebrales. Va a agarrar el médico el ultrasonido, lo va a colocar en las arterias colaterales cerebrales, va a ver si hay buen flujo sanguíneo. Esto también, aparte del electroencefalograma, esto nos va a indicar si las arterias principales que nutren al cerebro de sangre tienen todavía flujo. Si ven que no tiene flujo, ¿qué creen que esté pasando en el cerebro? Si no hay flujo de sangre, muerte cerebral, ¿sí? Entonces, obviamente, hay ciertas fórmulas para determinar cuánto flujo cerebral, o incluso el mismo transductor y ultrasonido en la pantalla te dice, tantos mililitros de flujo cerebral, y ya los médicos se dan una idea y un panorama de lo que está pasando a nivel del flujo sanguíneo. Ese es más efectivo en las hemorragias subaracnoideas y en las embolias cerebrales también. Este va a evaluar la actividad eléctrica del cerebro para medir los efectos de seroanalgesia, va a hacer las funciones del BIS, también va a medir la actividad cerebral entre el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro, y va a medir también oxígeno, la saturación de oxígeno, periférica, y la frecuencia cardíaca. Es más completo que el BIS, y si tiene posibilidad de poner en vez del BIS, pues háganlo. Se coloca también a nivel frontal y te va a medir tanto el nivel de sedación que tiene el paciente, como la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno periférica y la actividad eléctrica también, ¿sí? Entonces está muy completo, desconozco cuánto valga, pero cuesta una feriecita. Y ya para concluir, este video nos va a mostrar cómo, con el simple hecho de nosotros bajar la cabecera en un paciente, vean cómo se va a afectar la presión intracraneal. En este caso tiene 7 de presión intracraneal. ¿Está normal? Sí, abajo de 15. Este paciente ya está intubado, tiene medidas de neuroprotección, tiene la cabecera a 35-40 grados, y vean lo que va a pasar. Presión intracraneal de 7, esta es la cabecera,
Vean. Van bajando la cabecera, vean. 8, subió. Cabecera más abajo. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Señor, mira. 16, 17, 18. Vean, con el simple hecho de ponerlo a 0 grados al paciente, aquí lo suben y vean qué va a pasar. Hasta 18 y subió la presión intracraneal. Ahí ya estamos fuera de metas. Vean cómo suben la cabecera y se empieza a bajar la presión intracraneal. Entonces vean la importancia que tenemos nosotros como profesionales de enfermería, sean o no intensivistas. No se peleen por eso. No se peleen, no, que yo soy especialista, sí, pero nadie lo sabe todo. Entonces, como conclusión, el paciente neurocrítico es un paciente que si no nos ponemos nosotros abusados, le vamos a ocasionar secuelas irreversibles. La pura cabecera. Si nosotros, no, que lo tengo que cambiar, el paciente tiene datos de cráneo hipertensivo, no se va a morir porque no lo cambies en 12 horas, en un día. Sí, en este caso está contraindicado movilizar al paciente, y si lo vas a movilizar por X o Y motivo, cabecera central, siempre cuidando y movimientos en bloques suaves, pero de preferencia estos pacientes no se mueven de 24 a 72 horas. ¿Por qué? Porque si con el simple hecho de bajar la cabecera se elevó la presión intracraneal, ¿qué creen que va a pasar? Si lo aspiro, si lo pongo a 0 grados, lo moví, ese paciente, ¿qué le vamos a ocasionar? Lo vamos a matar. Así, las palabras crudas. ¿Por qué? Porque son acciones que nosotros debemos de saber. Todo paciente neurocrítico con datos de cráneo hipertensivo, cabecera 30 a 45 grados, medidas de neuroprotección. Si no saben preparar las soluciones hipertónicas, pregunten, por el amor de Dios. ¿Sí? Y no es clase de preparación de soluciones hipertónicas. Pregunten, es la solución al 3% salina. ¿Sí? El manitol. Siempre hay una discusión manitol versus hipertónica. Pónganle lo que tengan. ¿Sí? El chiste es darle medidas de neuroprotección a estos pacientes. Y obviamente valorar al paciente, pupilas, escala de coma de Glasgow, escala RASS, escala del dolor, darle todas las medidas de neuroprotección al paciente, y nunca olviden el ojo clínico y la valoración del paciente. Pupilas, no nos cuesta nada, no es invasivo. Muchas gracias. Quien me quiera seguir, esas son mis redes sociales. Subo un que otro video de vez en cuando de enfermería crítica, de enfermería no crítica, podcast, preguntas. También traigo regalos yo, pero nomás traigo 2, así que no sé. No traigo bolsas tan bonitas como la de Javier Avilés, pero tengo 2, 3 detalles. Si les puedo responder las dudas que tengan. Si no me lo sé, lo investigamos y con gusto se las decimos, porque no lo sabemos todo. Allá, alza la mano. Ya nomás dije regalos, ya todo preguntan, ¿no? 1, 2, 3. ¿Se escucha? Sí. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Disculpe, la pregunta es, me generó duda, ¿cuáles serían los demás cuidados de enfermería que se le podrían brindar al paciente? No nada más de darle posición, porque pues si ya tiene tiempo postrado en cama, podría generar algún tipo de úlcera por presión, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué otro cuidado de enfermería se le podría brindar para evitar la úlcera por presión? Mira, no andé mucho en los cuidados de enfermería como tal, porque era sobre monitoreo neurológico. Sí quise mencionarles algo, pero respondo a tu pregunta. Mientras tú mantengas una presión de perfusión cerebral dentro de metas, por ejemplo, una buena presión arterial media, no mover al paciente innecesariamente, como les digo. Es que es bien difícil porque, y va a ser crudo lo que te voy a decir a lo mejor,
Pero una úlcera por presión se va a curar, va a tardar. Pero si tú movilizas a ese paciente con datos de cráneo hipertensivo, ya viste que con el solo hecho de mover la cabecera hacia abajo, aumenta la presión intracraneal. Y si tiene aumento en la presión intracraneal, va a tener muerte cerebral. Pues no lo vamos a mover. Yo he tenido pacientes con pseudoanalgesia, postrados por un mes, completito, sedado, dormido en coma barbitúrico, que no me han hecho úlceras por presión, pero fue en la priva. ¿Por qué? Porque hay colchones especiales y no son esos de bolitas, de esos cafés feos. Esos colchones son de presión alterna, de que tienen como una forma y el aire está entrando, saliendo, entrando, saliendo. También le colocamos las medias antiembólicas, pero las mecánicas. Esas cada 10 a 15 minutos insuflan, o sea, aprietan y desaprietan, aprietan y desaprietan. Eso va a permitir que haya una mejor circulación. Pero si Diosito te dice, no, muévelo, se va a ulcerar, lo puedes mover, pero nunca lo pongas a 0 grados. Puedes trabajar de entre 20 a 30 grados la cabecera y pedir ayuda, ¿sí? No, que el paciente prácticamente, obviamente, no haga nada de esfuerzo, va a estar sedado completamente, pero que alguien se encargue 100% de la cabeza, alguien se encargue 100% del tubo endotraqueal, alguien se encargue 100% de movilizar al paciente en bloque, y en un solo movimiento lo mueves. En un solo movimiento lo mueves hacia el otro lado. Desafortunadamente estos pacientes es peor que se eleve la presión intracraneal a que se le haga una úlcera por presión, pero esas son algunas medidas que puedes hacer.